tal, amigos? Estamos en este nuevo programa sobre recorriendo las páginas del libro del Apocalipsis, que es una de las obras interesantes en el sentido de que nosotros, por ejemplo, tenemos que entender el contexto para poder hacer una adecuada interpretación, ¿no? Como sucede con muchos libros de la Biblia, es decir, entender el contexto, entender el autor, conocer el ambiente histórico en el que se escribió la obra del Apocalipsis, es un requisito fundamental para poder llegar a algo que en Biblia nos va a ayudar a poder actualizar el mensaje, porque la finalidad de encontrarnos con la palabra de Dios, el Señor debe volver a hablar a su iglesia, ¿no? Y entonces esa actualidad de la palabra de Dios solo se puede conseguir en la medida en que tú entiendas lo que el autor le quiso comunicar a su comunidad. O sea, aquello que el autor quiso transmitir en el libro sagrado, ese mensaje tiene que sonar en el corazón del creyente hoy. Pero solamente podemos entenderlo si estudiamos y conocemos o nos acercamos al contexto social, histórico, ¿no?, en el que se escribió la obra, ¿no? Qué complicado, por ejemplo, entender una carta, cualquier documento histórico, sin conocer, ¿no?, las coordenadas en las que se han escrito. Entonces, eso no sucede en la Sagrada Escritura y por eso tenemos la necesidad de estudiar los textos bíblicos, acercarnos a ellos a partir de lo que podemos decir claves del estudio. Entonces, en el capítulo 6 es donde se va a comenzar a abrir los sellos, es decir, se va a revelar la voluntad de Dios para todos nosotros. Entonces, ahora viene el capítulo 6 y entonces el Cordero va a abrir los sellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a darnos a conocer la voluntad de Dios. Pero cuando nos da a conocer la voluntad de Dios sucede algo, digamos, que no nos es ajeno. Que normalmente Dios quiere una cosa y nosotros queremos otra cosa o hacemos todo lo contrario. Entonces ahí viene el choque, viene el conflicto. Y entonces se desatan todo lo que viene a ser las plagas, todo lo que viene a ser la muerte, porque hay un choque entre lo que nosotros hacemos, lo que hacemos con la creación y lo que Dios quiere para nosotros. Es ese choque que hay entre lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos o cómo queremos llevar la historia y por dónde quiere Dios llevarla, ¿no? Entonces por eso es que ahora se abren los sellos, pero va a haber un conflicto. Dice así: luego vi que el Cordero rompía, ¿ve? Rompía el primer sello, primero de los 7 sellos, y oí que uno de aquellos 4 seres vivientes decía con voz que parecía un trueno. Siempre que hay esta voz que parece un trueno, hay que tener presente lo que antes se ha estado mencionando, que cuando Dios habla es como si sonara una trompeta. Y la trompeta indica que algo importante está diciendo. Entonces, como algo importante está diciendo, la voz es de trompeta, es como una tromba, y eso remite al Antiguo Testamento, ¿ya? Que tiene que ver con el shofar, que era el cuerno que se tocaba, ¿no? Se tocaba un cuerno, y el cuerno indicaba los días de solemnidad, los días de las fiestas, por ejemplo, o que algo importante va a pasar. Entonces, la voz siempre será como un trueno para que la gente diga, algo importante va a decirnos. ¿Qué dice? Ven y miré y vi un caballo blanco, el que montaba llevaba un arco en la mano, ¿ya? Un arco en la mano. Se le dio una corona y salió triunfante para triunfar, ¿no? Salió venciendo para vencer. Entonces la primera imagen no es una imagen negativa. Entonces, ¿cómo decir? Esta es la Sagrada Escritura, ¿no? Este es el libro. Está con 7 sellos. Aquí adentro se contiene
la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios. Lo vamos a abrir. Y el primer mensaje que Dios nos transmite, siempre es un mensaje positivo. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de vida, ¿no? Es un mensaje bueno para nosotros. Entonces, el primer caballo que sale del libro, ¿ya? Lo primero que sale del libro de la vida es algo bueno. Es algo blanco, blanco significa gloria, blanco expresa resurrección, el blanco representa la esfera divina, ¿ya? La esfera divina, y fíjese, sale con un arco venciendo para vencer, con una corona. Probablemente estamos hablando aquí de una imagen del resucitado. Estamos hablando de repente de una imagen de el Cristo resucitado, y con Él hemos resucitado todos nosotros, ¿ya? Entonces, la primera imagen, quédense con esto, la primera imagen cuando se rompe el primer sello es una imagen positiva, porque la voluntad de Dios siempre es buena, la primera voluntad de Dios es buena. Pero ¿qué pasa cuando esa voluntad de Dios choca con lo que estamos viviendo acá? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando el Cordero rompió el segundo sello, ¿ya? Hoy, ¿ya? Que el segundo de los seres vivientes decía, ven. Y salió otro caballo que era de color rojo. El que lo montaba recibió poder para quitar la paz de la tierra, ¿no? Y para hacer que los hombres se mataran unos a otros, y le dio una gran espada, ¿no? La espada como símbolo de guerra, como un símbolo de guerra, ¿no? Probablemente, por ejemplo, la palabra en griego, ¿no? Es, acá pone automajaira, ¿no? Megale, una gran espada, ¿no? Una espada como un símbolo de guerra. Sigamos con la lectura. Versículo 5. Cuando rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven, ¿no? Sigue el mismo estilo, el mismo ritmo, ¿no? Y miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, ¿ve? En medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, solo 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder ni el aceite ni el vino, Versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven. Vi un caballo amarillento, el que lo montaba se llamaba Muerte. ¿Ve? Tras de él venía el que representaba al reino de la muerte, y se le dio el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerra, hambre, enfermedades y las fieras de la tierra, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tenemos los primeros caballos del Apocalipsis? Entonces, primer caballo, color blanco. Estoy diciendo que la voluntad de Dios siempre es algo bueno, algo positivo. Se abre el primer sello y aparece una imagen de resurrección, de gloria, una imagen divina. Pero el segundo sello presenta la guerra. El color rojo en el Apocalipsis es violencia. Ya, violencia. El color rojo interpretarlo como violencia, porque el dragón es rojo. Ya, el dragón es rojo. Entonces, ahí viene el tema. ¿Qué encontramos, en nuestro ambiente? Dios quiere la primera imagen, que es una imagen de gloria, de resurrección, pero inmediatamente la realidad es, hay guerra. Después de la guerra, ¿qué viene? ¿Qué dice? Viene la muerte. Si hay guerra, la guerra trae como consecuencia muerte, ¿no? La guerra trae como consecuencia, ¿qué? Trae como la consecuencia injusticia, ¿no? Enfermedad. Entonces, lo que hay, por ejemplo, el caballo blanco, ¿no? Es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se encuentra con que en el mundo hay guerra, hay violencia,
la guerra trae muerte, la guerra trae enfermedad. Entonces, por eso vienen las ideas que se van desarrollando acá, ¿no? Son muy interesantes. El primer caballo es blanco, el segundo es rojo, y es violencia, es guerra, no hay paz, y cuando hay guerra, ¿qué es lo que pasa? Hay hambre. Por eso es que dice que el caballo de color negro, quien lo montaba tenía en la mano una balanza, y decía a los 4 seres vivientes, solo 1 kilo de trigo por el salario de un día. ¿Qué significa eso? Significa que el trigo representa pues la comida más pobre, ¿no? La comida diaria es el trigo. Y entonces, claro, el trigo es la comida diaria. Entonces, ¿qué pasa? Por el salario de un día se le va a dar 1 kilo de trigo. ¿Ah? Entonces viene el tema, ¿no? Racionalizar la comida, ¿ya? Racionalizar la comida, ¿no? Y después dice, 3 kilos de cebada por el salario de un día. Cebada y trigo es lo que comen los pobres. Es en el ambiente bíblico. Cebada y trigo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La comida se comienza a racionar. No hay comida para todos, ¿ya? Entonces, la primera es la guerra. Cuando hay guerra, ¿no? Se invierte en armas. Entonces, la comida comienza a faltar. Es como ahora. Ahora, por ejemplo, estamos en un ambiente prácticamente de una guerra. La pandemia es una guerra. ¿Qué es lo que comienza a escasear? No hay alimento para todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora viene el asunto. Pero sí, ¿qué cosa hay? Dice acá, pero cuida el aceite y el vino. El vino es para la fiesta, el licor. ¿Quién puede tomar vino? ¿El aceite para qué sirve? El aceite aquí tiene que ver con un cosmético para cuidar la piel. ¿Quiénes cuidan la piel? ¿Quiénes pueden tomar el vino? ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el asunto, ¿no? El pobre se le da, ¿qué? Se raciona la comida. No hay comida para todos. 1 kilito de esto, 3 kilitos de aquello. Pero el vino y el aceite, que es un cosmético, eso sí. Porque eso pertenece a las clases altas. ¿Te acuerdas? Entonces, se raciona la comida para los demás, pero las cosas que son de lujo, esas no. ¿Ven? Esas no. Entonces, ahora viene el otro caballo de color amarillento o verde, tal vez, que es el tema de la muerte. Entonces, si no hay comida, hay enfermedad. ¿Se acuerdan cómo viene la secuencia, no? Guerra. Cuando hay guerra, se invierte en armas, no alcanza la economía, hay gastos. ¿Quiénes pagan eso? La gente más pobre. Se raciona la comida. Y cuando se raciona la comida, viene la enfermedad. Y por eso dice acá, enfermedad y muerte. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios al inicio? Un caballo blanco, ¿no? Gloria, resurrección, vida, paz, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se encuentra la voluntad de Dios con la realidad nuestra? Violencia, guerra, muerte, hambre, injusticia. Entonces, eso es lo que representa esta visión de los caballos blancos. Vamos al otro sello que abre, dice el 5.º sello. Cuando el Cordero rompió el 5.º sello, vi de pie en el altar, a los vivos, a los que habían sido degollados por proclamar el mensaje de Dios y ser fieles a su testimonio. Decían con voz fuerte, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces, cada uno de ellos le dio una vestidura blanca y se le dijo que descansaran por un poco tiempo hasta que se completara el número, ¿no?, de sus hermanos y compañeros en el servicio de Dios, que, como ellos, también habían de ser muertos. Entonces, el 5.º sello es el que contempla una visión de todas las personas que han muerto a consecuencia del hambre, a consecuencia de la enfermedad, a consecuencia de ¿qué? De la guerra, pues. Entonces, la guerra, el caballo rojo,
trae hambre y trae muerte. Todas esas víctimas de toda esta violencia están debajo del altar del Señor y lo que piden es sencillamente que el Señor haga justicia. Pero entonces ahora viene el tema de la paciencia, ¿ven? Esperen hasta que realmente sus hermanos, dice ahí, sean también sellados, ¿no? Hay una escena que hemos visto digamos, en la liturgia, tiene el tema de las parábolas del Evangelio de Mateo, ¿no? Y entonces dice, pues creció la cizaña juntamente con el trigo. Entonces, cuando crece la cizaña y el trigo, ¿no? Le dicen los sembradores, dice, bueno, ¿y esto qué pasó? El dueño del campo le dicen, arrancamos la cizaña, y entonces el dueño dice, no, déjenla ahí, porque no voy a hacer que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. Y esto tiene que ver con algo que nos enseña la palabra de Dios, que es el saber esperar de Dios la conversión. Entonces, esa espera que hay, ¿no? Hasta que llegue el momento del juicio, es justamente una espera paciente, buscando la conversión, Entonces, igual acá también, ¿no? Dice, hazlo justicia, pero contestó, ¿no? Que descansen un poco hasta que se complete el número de sus hermanos y compañeros en el servicio de Dios. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. ¿Ve? Entonces, el sol se volvió negro como la ropa de luto, la luna entera se volvió roja como la sangre, las estrellas cayeron del cielo a la tierra como hacen los higos verdes cuando la higuera está sacudida por el viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Ya, ¿qué es lo que? Esto es típico de la literatura apocalíptica. Todos estos temas o fenómenos que se presentan, ¿no? Como el sol se oscureció, la luna se volvió roja, las estrellas se cayeron. ¿Qué significa? Acá hay algo interesante. En primer lugar, que Dios es el creador. Segundo lugar, que todos los dioses, sol, luna, estrellas, todas eran divinidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no solamente afecta, digamos, el tema de las relaciones humanas, en cuanto que va a juzgar, ¿no?, a las personas que son de parte del Cordero y aquellos que no lo son, sino también lo que va a hacer el autor del Apocalipsis es decir que todos los que son los dioses de los pueblos paganos, el sol, la luna y las estrellas, van ahora también a sentir esa religión pagana, la sacudida del juicio de Dios. Entonces, Dios va a remover, ¿no?, la religión pagana. Va a remover, va a sacudir los cimientos de la religión pagana, y entonces por eso es que dice aquí, el sol, que para Roma era el sol eterno, ¿no? El sol era una divinidad, se va a oscurecer. La luna, por ejemplo, en el ambiente de Babilonia, también se va a oscurecer. Y las estrellas, las estrellas eran los emperadores. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando moría un emperador se convertía en una estrella, ¿no? Era declarado como un astro. Bueno, todos los astros van evidentemente a caer. Esta idea del sol que se oscurece, la luna, ¿no?, que pierde todo su, digamos, su brillo, viene así a ser como una idea de que Dios somete las divinidades que son, ¿no?, del pueblo romano, del ambiente griego, Babilonia, etc. Entonces, ¿cómo es que el poder de Dios, quien controla la historia, porque esa es la idea, somete las divinidades o los astros? Comentaba que esta imagen de las estrellas y los astros tiene que ver también con la figura de los emperadores romanos. Ahora, fíjese el final del capítulo 6. Porque, ¿cómo inició el capítulo 6? Inició con la apertura de los sellos. Entonces, es el caballo blanco que representa probablemente la imagen de Cristo resucitado, una imagen muy positiva de lo que Dios quiere de nosotros.
Pero después se encuentra con el tema de la guerra, se encuentra con el tema del hambre, de la injusticia, ¿no? Del racionar, ¿no? Los elementos que son vitales o esenciales para el consumo, pero hace referencia a los que pueden tomar vino y pueden utilizar cosméticos. Entonces, eso sí, no digamos, no le subas de precio, ¿no? Podría decirse, traducirse así, como que eso déjalo tranquilo, porque esos elementos son de las personas más pudientes, ¿no? Entonces, si damos cuenta que el autor en toda esa simbología expresa, ¿no?, un conflicto social entre aquellos que tienen menos y que sufren las consecuencias de los gastos que implica la guerra del Imperio Romano, ¿no? La guerra del segundo sello del caballo rojo. La implicación de la guerra es el hambre, y entonces después viene la muerte. Entonces toda la gente que ha muerto víctima de la injusticia está en el trono, en el altar de Dios, pidiendo que se haga justicia. Entonces sigue más adelante y entonces viene el tema del cómo Dios afecta a todos los dioses romanos, el sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque, claro, normalmente la religión fundamenta las diferencias sociales. Este es un dato importante. Cuando Dios sacude el sol y la luna y las estrellas, que son las divinidades, entonces, ¿qué pasa? Está sacudiendo los cimientos de la religión que fundamenta las diferencias sociales. Normalmente hay una religión que da base o da pie para el fundamento de las diferencias sociales. Entonces, ¿cómo termina este capítulo? ¿Quiénes se asustan? ¿Quiénes sienten miedo de esta situación de que el juicio de Dios llega? ¿Quiénes sienten miedo? Y fíjense cómo termina. Los reyes de la tierra se escondieron en las cuevas, entre las rocas de la montaña, junto con los grandes, con los jefes militares, los ricos, los poderosos, los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y las rocas: caed sobre nosotros, escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá resistir? ¿Ve? Entonces es interesante, ¿no? Es decir, ¿quiénes se asustan? ¿Quiénes tienen miedo de que llegue el día del Señor? Pues los primeros que tienen miedo son los reyes de la tierra, los poderosos, ¿ve? ¿No? Los poderosos y los hombres libres, ¿no? Y la gente que tiene el poder, el comercio, ¿no?, que tiene el poder, esos son los que se asustan de que Dios haga justicia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo detrás de toda esa simbología, detrás de ese género literario apocalíptico, Juan lo que quiere hablarnos es que hay una situación de injusticia que espera que Dios intervenga? Y entonces la intervención de Dios a través de todos estos terremotos y fenómenos cósmicos que solamente son símbolos para hablar de que Dios, ¿qué? De que Dios va en algún momento a declarar justicia. Va a hacer justicia a la gente que está sufriendo por un sistema que está avalado. ¿Por qué? Por la religión. Por eso es que lo primero que afecta a Dios es el sol, que pierde su luz, se vuelve negro, ¿no? La luna se vuelve roja y las estrellas se caen. ¿Por qué? Porque es Dios que está afectando a todos los dioses paganos que fundamentan las desigualdades sociales. Entonces, ahí tenemos una presentación de este nuevo orden que en el capítulo 6 se va a trabajar. Entonces, ahora viene el capítulo 7 con otra visión muy interesante, pero que será motivo para otro capítulo de nuestro estudio del Apocalipsis.